En el tema de la ciudad medieval, conoceremos cuál fue el legado que dejó, también cuáles eran las características bajo las cuales se identificaba esta ciudad y también cómo fue que su modelo de ciudad prosperó. Ciudad medieval. Son herederas de las ciudades romanas con un diseño ortogonal, las ciudades nuevas de origen medieval, con planificaciones que también nos hablan el diseño ortogonal. El concepto de ciudad medieval no tiene nada que ver con las ciudades urbanas de la época clásica. La fundación de las ciudades medievales, ya sean de nueva planta o reocupadas, son caracterizadas por tener un documento legal que establece condiciones de vida entre el político fundador de la ciudad y los habitantes que van a habitar dicha ciudad. El documento se le llama Carta de Población, Carta de Franquicia o Fureo. Con nombre similar las clasifican en distintas cancillerías reales europeas, como el Fureo de Vitoria, la Carta de Puebla de Bilbao y la Carta de Puebla de Benavente. El legado de la ciudad medieval en la red urbana actual. La ciudad medieval tuvo más influencia que la ciudad romana en la red urbana europea actual. Esto tras un largo periodo de inestabilidad que surgió a la descomposición del Imperio Romano, logrando que el modelo urbano medieval perviviera sobre un soporte romano, alterando así el diseño urbanístico y su infraestructura, lo que provocó que el diseño romano fuera abandonado por falta de interés y por falta de los medios para sostenerlos. Algunas de las características de la ciudad medieval han sido principalmente sus calles, las cuales eran muy estrechas y tortuosas, además de que sus viviendas eran de formas geométricas y la mayor parte del conjunto urbano medieval fueron nuevas creaciones. El legado clásico en la ciudad medieval. La civilización occidental está basada en el legado de civilizaciones clásicas griega y romana. Las ciudades griegas no manifestaban un orden regular en su trazado urbano y su lugar preferente era el Acrópolis, que al igual que las ciudades orientales destinaban su parte principal para sus dioses. Grecia incorporó un elemento nuevo en la ciudad de los hombres, en contraposición de la ciudad de los dioses. El Agora, lugar de encuentro social, político y cultural de los ciudadanos, no solo fue eso, sino una estructura urbanística reflejo de la nueva forma de organización política y social. El plano ortogonal aparece más tarde en las ciudades coloniales. Se aplica por primera vez en la reconstrucción de la ciudad de Mileto. El trazado regular de calles cortadas perpendicularmente, dando origen a manzanas regulares, se expandió por el Mediterráneo en las fundaciones griegas del periodo helenístico. Los romanos, herederos del pueblo etrusco y concededores de los modelos urbanos helenísticos, plasman en el diseño a sus ciudades un trazo regular ortogonal. Con esta base parten las ciudades medievales. La red de ciudades de origen griego y romano perduran en el tiempo y se incorporan parcialmente en una proporción importante. La red urbana medieval aportando la relacionalidad del plano y estructura urbanística. El fenómeno urbano en la historia. A partir del siglo XI, el periodo medieval, se produjo un proceso sin precedente en Europa, la eclosión del modelo urbano en prácticamente todos los países. El modelo de ciudad medieval prosperó gracias a las características especiales de la propia ciudad, las libertades urbanas. Con el renacimiento comercial, las ciudades se convirtieron en centros de atracción y muchas personas de diferentes condiciones sociales y económicas. De muchas personas. A pesar de que cada ciudad medieval tenía rasgos propios, la mayoría compartía ciertas características. Eran recintos amurallados, lo cual aseguraba su paz. Como los antiguos burgos también tenían murallas, fue muy frecuente que las ciudades tuvieran dos murallas, la vieja y la nueva. En su interior las casas tenían 3 pisos, el primero construido de piedra servía de taller y tienda. El segundo y tercero, en cambio, se usaban como vivienda. Entre los edificios urbanos destacaban las iglesias, el palacio episcopal y más tarde el palacio comunal. En conclusión, la ciudad medieval jugó un papel muy importante en el desarrollo y evolución de las ciudades, al lograr adaptarse en estructuras ya fabricadas, además de que demostró su prosperidad gracias a sus características especiales, gracias a ese comercio
que hubo y que explotó y que llevó a que las ciudades se volvieran a poblar. Aproximadamente las ciudades llegaron a tener 10.000 habitantes y de eso provocó que hubiera un surgimiento en la forma en cómo vivían, por así decirlo. Entonces igual se podría decir que las calles eran grandes, por lo cual en las noches se formaba un ambiente oscuro. En esos tiempos no existía un alcantarillado, por lo que era usual que las ciudades tuvieran un mal olor. En conclusión, se puede decir que fue avanzando poco a poco para llegar a una gran ciudad, gracias al comercio que hubo y que explotó. Algo interesante.